¿Y si te dijera que tener muchas fuentes de ingresos podría estar saboteando tu éxito financiero en lugar de impulsarlo? Sí, lo sé. Va completamente en contra de lo que se repite allá afuera, que necesitas 7 fuentes de ingreso, que los millonarios no dependen de un solo ingreso, que diversificar es la clave. Lo hemos escuchado una y otra vez, pero ¿y si esa idea mal aplicada es justo lo que te está frenando? Hoy quiero hacerte una pregunta que podría cambiar tu manera de ver el dinero. ¿Realmente vale la pena tener múltiples fuentes de ingreso? ¿O es mejor enfocar toda tu energía en dominar una sola cosa antes de pensar en diversificar? ¿Qué pasa cuando, por querer hacer todo, no haces nada bien? ¿Qué pasa cuando el exceso de opciones se convierte en tu peor enemigo? Bienvenido a Draw My Money, el canal donde transformamos la forma en la que entiendes y usas tu dinero. Aquí no te vendemos fórmulas mágicas, te enseñamos a pensar, a tomar decisiones inteligentes y a construir un camino financiero sólido, paso a paso. En este video vamos a desmontar uno de los conceptos más populares y más malinterpretados del mundo del emprendimiento y las finanzas personales, las múltiples fuentes de ingreso. Vamos a ver los pros, los contras, los momentos adecuados para diversificar y también la trampa silenciosa en la que caen miles de personas, la dispersión. Porque sí, hay algo que la mayoría pasa por alto, y es lo que realmente puede marcar la diferencia en tus resultados, la ley del enfoque. Pero antes de avanzar, quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes actualmente? ¿1? ¿3? ¿Ninguna aún? Déjalo en los comentarios. Esta comunidad se construye con experiencias reales como la tuya. Aquí nadie juzga, todos estamos aprendiendo. Y si te interesa mejorar tus finanzas, salir del piloto automático y construir un futuro más libre, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y quédate hasta el final. Porque lo que vamos a hablar hoy podría ser el punto de quiebre que necesitas para tomar el control de tu dinero de una vez por todas. 1. ¿De dónde nace la idea de tener múltiples fuentes de ingreso? La idea de tener múltiples fuentes de ingreso se ha vuelto casi una verdad absoluta dentro del mundo del emprendimiento y las finanzas personales. Es de esas frases que se repiten tanto que ya nadie se cuestiona si realmente aplica para todos. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué se instaló con tanta fuerza? Mucho de esto nace del análisis de los hábitos financieros de personas ricas y exitosas. La Agencia de Impuestos de Estados Unidos reveló hace unos años que un porcentaje alto de los millonarios reporta tener al menos 3 fuentes de ingreso activas. Otros estudios, como los de Tom Corley, autor del libro Rich Habits, afirman que los millonarios autosuficientes tienen entre 3 y 7 fuentes de ingresos. Esto incluye inversiones, negocios, regalías, propiedades, ingresos digitales, etc. Estos datos, por supuesto, se volvieron virales. Se convirtieron en titulares de libros, frases de coaches y promesas en redes sociales. Si quieres ser rico, no dependas de un solo ingreso. Tiene sentido, ¿no? Suena lógico. Nadie quiere poner todos los huevos en una sola canasta, pero hay un problema con esto. Lo que no se dice tan fácilmente es el contexto. Esas múltiples fuentes de ingreso no aparecieron de la noche a la mañana. No nacieron todas al mismo tiempo. No surgieron porque alguien estaba aburrido y decidió probar suerte con 5 negocios distintos. Al contrario, en la mayoría de los casos, todo comenzó con una sola fuente sólida que fue escalada, sistematizada y optimizada, y solo entonces se expandió a nuevas áreas. El problema es que muchas personas hoy ven esa foto final, la del millonario con 7 ingresos, y quieren copiar la última página del libro sin haber leído los capítulos anteriores. Y eso es lo que genera frustración, porque empiezan con varias ideas, varios proyectos, todos al mismo tiempo, sin estructura, sin enfoque y sin base económica. Resultado, nada despega, se cansan, dicen que nada funciona y se rinden antes de tiempo. Entonces, sí, tener múltiples fuentes de ingreso puede ser una estrategia poderosa, pero no es una regla universal. No es el primer paso, es un nivel, una etapa, un resultado, no una obligación. Es como ver a alguien que corre maratones y pensar que tú también puedes hacerlo, sin haber entrenado, sin tener zapatillas, ni siquiera habiendo corrido una cuadra. No es que tú no puedas llegar ahí. Claro que puedes. Pero necesitas empezar desde donde estás, no desde donde otros terminaron. Hablemos de los beneficios reales de tener múltiples fuentes de ingresos, pero desde una perspectiva cercana. Te voy a contar cómo lo viví yo para que veas el impacto más allá de los números. El primer beneficio es la estabilidad emocional y financiera. Cuando todo mi ingreso dependía de una sola cosa, cualquier bajón me hacía sentir que el piso se movía.
Recuerdo un mes en el que mi ingreso principal se quedó corto por decisiones que no controlaba. Ese día entendí que necesitaba una segunda vía, pero no cualquier vía, una extensión natural de lo que ya hacía bien. Cuando lancé mi segunda fuente, conectada con mi trabajo principal, la sensación cambió. Ya no reaccionaba desde el miedo, podía planear con calma. No era solo dinero, era paz mental. Y cuando tienes paz, decides mejor. El segundo beneficio es la sinergia. Me di cuenta de que si la segunda fuente nace del mismo eje de habilidades, todo fluye. Por ejemplo, mi trabajo principal me daba contacto directo con problemas reales de la audiencia. De ahí salían ideas para productos y contenidos adicionales. Cada proyecto alimentaba al siguiente. No eran dos negocios peleando por mi tiempo, sino un solo sistema con piezas que se potenciaban entre sí. Empecé a notar que una parte de mi trabajo atraía clientes para la otra, y viceversa. Ese círculo virtuoso no existía cuando intentaba inventarme ingresos que no tenían nada que ver conmigo. Hay un beneficio silencioso que rara vez se menciona: la calidad de las decisiones. Antes, por miedo a quedarme corto, aceptaba proyectos que no me convenían, bajaba precios, comprometía mis estándares. Con una segunda fuente sólida, dejé de negociar con el pánico. Empecé a decir que no con tranquilidad. A largo plazo, eso elevó mi reputación, me permitió enfocarme en lo que realmente aporta valor, y curiosamente, mejoró también mis ingresos principales. Elegir desde la calma, no desde la urgencia, cambia el juego. Luego está el apalancamiento. Usé los ingresos de una vía para financiar mejores herramientas, delegar tareas y arrancar un proyecto que de otro modo habría retrasado por meses. No abrí otro negocio porque sí, lo construí como una capa encima de lo que ya funcionaba. Contenido que nutría formación, formación que alimentaba comunidad, comunidad que retroalimentaba el contenido. Más que diversificar por diversificar, fue convertir una habilidad en varios formatos que conversaban entre sí. La libertad creativa también apareció. Cuando una fuente es estable, puedes experimentar sin destruir tu base. Probé formatos nuevos, ajusté propuestas, hice pilotos. Si algo no funcionaba, aprendía. Si funcionaba, lo integraba. Y esa exploración, lejos de dispersarme, reforzó mi identidad. Dejé de verme como alguien que hace X para entenderme como una marca con soluciones complementarias. La pregunta dejó de ser ¿qué más hago? Y pasó a ser ¿qué otra forma hay de entregar el mismo valor? Otro beneficio inesperado fue el aprendizaje transversal. Antes veía solo mi pedacito del proceso. Al crear fuentes complementarias, empecé a entender mejor precios, producto, distribución, servicio al cliente, marketing y métricas. Esa visión de 360 grados me hizo más resistente a los cambios del mercado. No me convertí en un engranaje reemplazable. Me volví el arquitecto del sistema, y cuando entiendes el sistema, te adaptas más rápido, ajustas con menos fricción y te sostienes con más inteligencia. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un mes flojo en mi ingreso principal. Menos tráfico, menos conversiones. Años atrás, eso habría sido una crisis. Esta vez, la segunda fuente, que venía creciendo de forma estable, cubrió gastos fijos, me dio margen para no entrar en modo pánico y, gracias a esa calma, pude mejorar el embudo del ingreso principal. Paradójicamente, la diversificación cuidó mi enfoque. Me permitió concentrarme en arreglar lo importante sin que el miedo me empujara a tomar decisiones desesperadas. También noté un cambio en la relación con el tiempo. Cuando dependes de una sola vía intensiva en horas, tu techo de crecimiento es tu agenda. En cuanto convertí una parte del valor en formatos escalables, sin inventarme nada raro, solo empaquetando lo que ya hacía, mi trabajo dejó de ser 100% lineal. No trabajaba más, trabajaba mejor. Y el tiempo que recuperé lo dediqué a perfeccionar la base, no a abrir 100 cosas nuevas. Si tuviera que resumirlo, diría que la diversificación bien diseñada no es una huida hacia adelante, es una construcción hacia adentro. Empieza por lo que ya dominas, encapsula ese valor en distintas formas y deja que cada forma alimente a las demás. No se trata de acumular actividades, se trata de diseñar un ecosistema que te dé estabilidad, te permita crecer, te ayude a tomar mejores decisiones y te regale libertad creativa sin romper tu enfoque. Si este punto te resonó, cuéntame en los comentarios, ¿cuál sería, en tu caso, la extensión natural de tu ingreso principal? Escríbelo ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque en el siguiente punto vamos a hablar de los riesgos de diversificar cuando no estás listo y de cómo evitarlos sin frenar tu avance.
Ahora hablemos de los riesgos de diversificar cuando no estás listo. Te lo digo sin rodeos, empezar a abrir fuentes de ingresos sin base es como intentar construir un segundo piso cuando el primero aún está húmedo. Puede que resista un rato, pero el peso acaba pasándote factura. Yo lo viví en carne propia. En un momento de entusiasmo, lancé una segunda iniciativa, porque sí, sin procesos claros y sin haber estabilizado la principal. Al principio parecía que todo iba bien. Había movimiento, reuniones, ideas nuevas, pero en realidad lo que crecía era mi nivel de estrés. La atención se me partió en dos, y lo que antes hacía con precisión empezó a salir regular. La audiencia lo notó y, lo más duro, yo también. El primer golpe que sientes es la dispersión. Crees que estás avanzando porque estás ocupado todo el día, pero si miras de cerca te das cuenta de que no estás profundizando en nada. Cambiar de una tarea a otra tiene un costo invisible. Tu cerebro tarda en calentar motores cada vez, y ese pequeño retraso, multiplicado por decenas de cambios al día, se convierte en horas perdidas. A mí me pasó que, por atender la nueva línea, empecé a postergar optimizaciones básicas de la principal. No era falta de conocimiento, era falta de foco. Y el mercado no perdona la tibieza. Lo que no mejoras, se estanca. Lo que se estanca, retrocede. Luego están los costos ocultos. Nadie te cuenta que cada nueva fuente trae su propia logística. Atención al cliente, contabilidad, herramientas, mantenimiento, soporte, actualizaciones. La segunda semana de mi gran expansión, me vi respondiendo mensajes a medianoche y rehaciendo procesos que en la cabeza sonaban sencillos, pero que, en la práctica, requerían estructura. No era que la idea fuese mala, era que no la había preparado. Sin plantillas, sin guías, sin un calendario realista, la buena intención se transformó en bola de nieve. Otro riesgo es la caída en la calidad. Antes me enorgullecía de cada entrega. Después, en la prisa por cumplir con todo, empecé a aceptar suficientes donde antes buscaba excelentes. La audiencia no siempre dice, esto bajó de calidad, pero lo siente. Menos comentarios, menos guardados, menos shares, y ahí llega el tropiezo mental más peligroso. Para compensar el bache, abres otra cosa más. Crees que el problema es de ingresos, cuando en realidad es de enfoque. También aparece la trampa del corto plazo. Cuando una fuente no rinde lo esperado de inmediato, el impulso es saltar hacia otra. Empiezas a confundir iterar con abandonar. Yo tuve un mes flojo y, en lugar de preguntarme qué optimizar, estuve a punto de desmontar la estrategia y arrancar otra nueva. Menos mal me detuve a mirar datos, porque descubrí que el problema no era el modelo, era el mensaje en una etapa del embudo. Un ajuste y volvió a respirar. Si en ese momento hubiera abierto una tercera línea, habría multiplicado mi confusión por 3. No puedo dejar fuera el riesgo emocional, el agotamiento. El burnout no llega con un aviso, llega en silencio. Un día sientes que ya no disfrutas lo que antes te apasionaba. Otro día te cuesta ponerte frente a la cámara. Al siguiente pospones una publicación porque no está perfecta y sin darte cuenta te desconectas de tu audiencia. Yo me di cuenta cuando empecé a mirar el calendario como un enemigo. Esa fue mi alerta. Cerré pestañas mentales, pausé lo nuevo y volví a lo esencial. Una sola cosa bien hecha, todos los días. Hay un último riesgo del que casi no se habla, la dilución de tu marca. Si intentas abarcar demasiados temas o formatos sin una narrativa clara, la gente deja de saber para qué viene a ti. En mi caso, una parte de la audiencia se confundió con el giro que estaba probando. El resultado, mensajes preguntando si había cambiado de enfoque. Ahí entendí que diversificar no es cambiar de identidad, es multiplicar las formas de entregar el mismo valor. La diferencia es enorme. Quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Tu siguiente fuente nace para sumar o nace para tapar huecos? Si es lo segundo, el riesgo de que te robe enfoque es altísimo. La solución no es dejar de diversificar para siempre, es preparar el terreno. Antes de abrir una nueva línea, documenta procesos, mide tu capacidad real de ejecución, decide qué vas a dejar de hacer para abrir espacio y define cómo esa nueva vía alimenta la principal. Cuando no hice ese trabajo previo, todo se me hizo cuesta arriba. Cuando lo hice, la expansión se sintió como un paso natural, no como un salto al vacío. Y ahora déjame dejarte con una idea que nos conecta con el siguiente punto. La ley del enfoque no está peleada con la diversificación. Es su guardián. El enfoque te dice qué construir primero, cómo hacerlo sólido y en qué momento dejarlo respirar solo. Solo entonces diversificar tiene sentido. Antes es ruido, después es palanca.
Cuéntame en los comentarios si has sentido alguno de estos riesgos. ¿Te ha pasado que por abrir una cosa nueva empezaste a fallar en lo que ya tenías? Quiero leerte porque lo que viene ahora es clave. Cómo usar la ley del enfoque para crecer sin partirte en pedazos. Aquí es donde todo cobra sentido, la ley del enfoque. Después de probar a diversificar antes de tiempo y tropezar, entendí que el enfoque no es un capricho de productividad. Es el motor silencioso que multiplica resultados. El enfoque no te hace más estrecho, te hace más potente. Es como tomar la luz que ya tienes y convertirla en láser. Cuando concentras tu atención en un solo objetivo, un solo problema y una sola solución, dejas de esparcir energía y empiezas a generar tracción real. La primera gran revelación me llegó el día que acepté que hacer más no me estaba haciendo crecer, solo me estaba cansando. Cerré pestañas mentales y me di un marco simple. Por 90 días iba a trabajar una sola oferta, un solo mensaje y un solo canal. Nada heroico, nada glamuroso. Elegí el problema principal que resolvía para mi audiencia, pulí el producto para que fuera contundente y ajusté el contenido para decirlo mejor y más claro. El primer mes fue incómodo, como dejar un mal hábito. El segundo mes empecé a ver señales. Menos retrabajo, más claridad en los guiones, respuestas de la audiencia que iban directo al punto. El tercero, llegaron métricas que no había visto en mucho tiempo. Mayor retención en los videos clave, más comentarios relevantes, más conversiones con menos esfuerzo. No cambié de industria, cambié de enfoque. En ese periodo me impuse una regla que hoy no negocio, una métrica que manda. Mientras estuve disperso, cada semana perseguía un numerito distinto. Con enfoque, definí un indicador que realmente movía la aguja y alineé mis decisiones a ese faro. Si una idea no empujaba a ese indicador, no entraba a la agenda. Se siente duro al principio, como decir no a cosas buenas, pero es la única forma de llegar a lo extraordinario. Paradójicamente, al reducir, se abrió espacio para la calidad. Mejores guiones, mejores ejemplos, mejores historias. La audiencia lo notó antes que yo. El enfoque también me dio estructura. No fue solo una consigna mental, lo aterricé en el calendario. Reservé bloques de trabajo profundo en los horarios donde mi energía está más alta y protegí esos bloques como si fueran reuniones con mi versión del futuro. Silencié notificaciones. Dejé de alternar tareas y escribí guías de proceso para no decidir desde cero cada día. Le llamo dejar migas de pan. Cuando termino un bloque, dejo el siguiente paso anotado. Así, al volver, entro ya en caliente. Este pequeño hábito me salvó horas y, sobre todo, me ahorró ese desgaste invisible de arrancar a ciegas. ¿Y qué pasa con la creatividad? Este fue mi miedo por mucho tiempo, que enfocarme me volviera rígido. Descubrí lo contrario. El enfoque te limpia el ruido para que la creatividad trabaje con intención. En vez de inventar proyectos por ansiedad, abrí un espacio controlado que llamo modo laboratorio. Una tarde a la semana para probar ideas pequeñas relacionadas con la línea principal. No son nuevas empresas, son mini experimentos que podrían mejorar lo central. Si algo funciona, lo integro. Si no, no pasa nada. El enfoque no mata la curiosidad, la canaliza. Te comparto un momento muy concreto. Tenía un video que siempre se me caía en retención al minuto 3. Antes habría lanzado otra serie para compensar. Con enfoque me senté a revisar. Título, apertura, promesa, ritmo. Reescribí la transición clave. Añadí una pregunta abierta que conectaba con el dolor real de la audiencia y grabé de nuevo solo ese segmento. Resultado, más 18% de retención en ese tramo y el video empezó a empujar el resto del canal. No necesité otra cosa. Necesité hacer mejor la cosa que ya tenía. El enfoque convierte cada mejora en palanca. También aprendí a proteger el foco con límites claros. Elegí un canal principal y dejé a los demás como satélites. Decidí cuántas piezas iba a publicar y con qué propósito específico. Puse horarios de respuesta para no vivir atado al teléfono. Y, quizá lo más importante, definí qué iba a dejar de hacer. El enfoque no solo es elegir, es renunciar con convicción. Cuando quitas la maleza, el jardín respira. Déjame aterrizarlo en una práctica simple que me cambió el ritmo. 30 días de una cosa. Elige tu fuente principal y define una mejora medible que la haría más estable o más rentable. Diseña una rutina mínima diaria para empujar solo eso, todos los días, sin falta, sin nuevos proyectos, sin apagar fuegos que no existen. 30 días después, revisa con honestidad. Si mejoró, ya tienes prueba de que el enfoque paga. Si no, el diagnóstico es más claro porque no hay ruido tapando la señal. Con ese aprendizaje, ajustas y sigues.
A mí, este ejercicio me dio claridad para ver por fin dónde estaban las verdaderas fugas. Sí, vale la pena tener múltiples fuentes de ingresos, pero solo después de dominar una. Diversificar sin base es ruido, diversificar con base es acelerador. Enfoca tu energía en construir un motor estable y desde ahí multiplica con intención. Ahora actúa. Acepta el reto de 30 días, una cosa. Elige hoy una mejora concreta para tu fuente principal, bloquéala en tu agenda, suscríbete a Draw My Money, activa la campanita y deja tu like para que más personas se sumen. En el próximo video te doy el mapa paso a paso para convertir ese enfoque en tu primera diversificación ganadora.